Pensó que era insomnio, hasta que se dio cuenta de que siempre era la misma voz dando la misma orden. ¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche, sin motivo alguno? La habitación estaba en silencio, la casa completamente a oscuras, y aún así, esa extraña sensación de no estar solo. Imagina abrir los ojos y cada noche, exactamente a la misma hora, 3:15 AM, escuchar una voz que te susurra al oído: levántate y mírate en el espejo. Intentas ignorarlo, intentas fingir que solo es insomnio, pero la voz vuelve, siempre con el mismo tono, siempre a la misma hora, siempre con la misma frase, hasta el día que finalmente obedezcas y tu reflejo te sonría. Si eso ya te puso la piel de gallina, imagina lo que viene después. Dale like, suscríbete al canal y prepárate para una historia que desafía todo lo que crees sobre la realidad. Durante muchos años, Rafael creyó sufrir un extraño tipo de insomnio. Todas las noches, sin excepción, se despertaba exactamente a las 3:15 AM. Al principio lo achacaba al estrés, al trabajo o a la ansiedad, pero con el tiempo se dio cuenta de que había algo más. Despertaba con el cuerpo sudoroso, los ojos muy abiertos y la clara sensación de no estar solo. La habitación permanecía oscura y silenciosa, pero una presencia parecía observarlo, y entonces siempre la misma frase susurrada cerca de su oído: levántate y mírate en el espejo. Las primeras veces lo ignoró. Se tapó los oídos con la almohada, se dio la vuelta e intentó pensar en otra cosa, pero la sensación no desaparecía. La atmósfera a su alrededor cambió. El aire se volvió más denso, el silencio más pesado. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante y el mundo a su alrededor se hubiera apagado. Incluso mientras intentaba racionalizar, algo en su interior sabía que aquello no era normal. La rutina se repitió durante semanas. Rafael empezó a anotar las horas en que se despertaba, siempre a las 3:15 AM, siempre con la misma voz, la misma orden. Cambió de cama, de habitación, vendió el espejo, pero todo volvía. Incluso en un nuevo apartamento, en una nueva ciudad, a las 3:15 AM, la voz reaparecía, la frase continuaba, la orden era la misma. Cansado y atormentado, una mañana de noviembre, Rafael decidió obedecer. Se levantó, fue al baño y se miró en el espejo. Por un instante todo pareció normal. Solo se vio a sí mismo, con el rostro cansado y los ojos hundidos. Pero cuando parpadeó, su reflejo no le devolvió el gesto. Lo miró fijamente, como esperando algo. Un escalofrío le recorrió la espalda. En los días siguientes, sus sueños cambiaron. Rafael empezó a ver figuras vestidas de blanco, interminables pasillos de espejos y puertas que se abrían solas. Siempre había una figura al fondo que repetía: «Me atrapaste aquí». Las voces se multiplicaron y empezó a despertar no solo a las 3:15 AM, sino con el cuerpo en posturas que no recordaba haber dormido. Una vez, estaba sentado frente al espejo con los ojos abiertos, pero no recordaba haberse levantado de la cama. Fue entonces cuando decidió investigar. Revisó antiguos registros familiares, interrogó a su abuela e investigó fotos antiguas. Descubrió que el espejo había pertenecido a su tatarabuelo, un hombre involucrado en prácticas espiritistas en el siglo XIX. Realizaba rituales para comunicarse con el más allá y afirmaba haber creado un espejo del retorno, un objeto capaz de almacenar y transportar la conciencia entre planos. Lo que Rafael vio en los registros fue inquietante. Su tatarabuelo había desaparecido misteriosamente tras el ritual final, y según todos los indicios, había dejado algo, o a alguien. A partir de ese momento, Rafael comenzó a observar su reflejo con más atención. Sonreía cuando Rafael no lo hacía. Movía los labios sin emitir sonido alguno, hasta que, una mañana, el reflejo simplemente dijo: «Ya casi es la hora». Fue entonces cuando Rafael se dio cuenta
de que no era solo otra pesadilla recurrente. Era un ciclo que debía terminar o repetirse, y tendría que elegir su destino o dejar que su reflejo lo hiciera por él. Y todo empezó con lo que él creía que era simplemente insomnio. Con cada amanecer, la presencia parecía más cercana. Rafael empezó a sentir escalofríos incluso antes de despertar, como si su cuerpo ya supiera lo que se avecinaba. Para librarse de ellos, cubrió el espejo con una sábana gruesa. Al día siguiente, la sábana estaba cuidadosamente doblada junto a su cama. Pensando que era una treta mental, la ató con cinta adhesiva, pero la cinta se soltaría por la mañana y el espejo al descubierto. Incómodo, decidió quitar el espejo de la pared y esconderlo dentro del armario. Esa noche, a las 3:15 a.m., la frase resonó con más fuerza: «Levántate y mírate en el espejo», y esta vez era como si alguien estuviera dentro del armario, llamándolo. Rafael ya no dormía bien, estaba agotado, con ojeras y ataques de ansiedad. Empezó a grabar audios nocturnos con su celular. En 1900, una de las grabaciones oyó claramente un susurro prolongado que repetía la frase que tanto lo había atormentado. Intentó enseñársela a sus amigos, pero nadie oyó nada más que ruido. La voz parecía existir solo para él. Decidió destruir el espejo. Con un martillo lo hizo añicos. Enterró los fragmentos en el patio trasero de una casa de campo donde solía pasar las vacaciones con sus padres. Durmió plácidamente esa noche, o al menos eso creyó, porque a las 3:15 a.m. despertó con un dolor en el pecho y la sensación de que alguien estaba de pie junto a su cama. Cuando encendió la luz, no había nada, pero el sonido de cristales rotos al ser pisados provenía del pasillo. Rafael se desesperó, rezó, gritó, imploró paz, pero la voz regresaba cada noche, esta vez más agresiva. Ya no era una petición, era una orden. Fue entonces cuando por primera vez se dio cuenta de que no era insomnio, ni locura. Era algo mucho más antiguo, más profundo, algo que quería ser visto, algo que lo necesitaba. La noche siguiente decidió obedecer de nuevo. Aún sin espejo, caminó hasta el pasillo, donde había uno colgado desde la mudanza. Al llegar, la luz parpadeó y el aire se volvió frío. Al mirarse en el reflejo, se vio a sí mismo, pero el reflejo sonrió antes que él y susurró: «Ya casi llegamos». En ese momento, Rafael supo que no había vuelta atrás. El ciclo había comenzado de nuevo, y él era la clave. Al amanecer del séptimo día, Rafael abrió los ojos de repente. El reloj digital marcaba exactamente las 3:15 a.m. Su cuerpo, cansado por la repetición de lo que aún llamaba insomnio, ya se levantaba de la cama solo, como si obedeciera una orden silenciosa. Pero esa noche no sería una vigilia más. Estaba decidido. Por primera vez, afrontaría esto de frente. La voz susurrante que tanto lo había estado atormentando volvió a sonar. «Levántate y mírate en el espejo». La habitación estaba sumida en la oscuridad. La única luz provenía de la rendija de la puerta entreabierta del baño, donde el espejo ovalado que colgaba sobre el lavabo reflejaba parte de la oscuridad. Con pasos lentos, Rafael cruzó el pasillo hacia el baño. Sintió el aire fresco rozarle la nuca y se le erizaron los pelos de los brazos con una sensación que trascendía el miedo. Era como si algo ya supiera que finalmente obedecería. Se detuvo frente al espejo. Sus ojos cansados se clavaron en su propio reflejo. El silencio era absoluto. Al principio no ocurrió nada. Permaneció allí, inmóvil, esperando alguna señal, algún movimiento. Sus ojos estaban fijos en el reflejo hasta que ocurrió algo diminuto, pero profundamente perturbador. Rafael en el espejo parpadeó, pero Rafael no pestañeó. Un escalofrío le recorrió la espalda como una descarga eléctrica. Retrocedió un paso, sin apartar la mirada. Su mente buscó una explicación racional. Quizás estaba tan exhausto que sus sentidos le fallaban. Quizás era solo un reflejo tardío,
un efecto de la luz, pero su corazón le decía lo contrario. Algo se había movido al otro lado. Esa noche, Rafael no pudo volver a dormir. Se incorporó en la cama, mirando la puerta del baño, que permanecía entreabierta, como si esperara una nueva visita. Por primera vez, sintió que lo que lo llamaba no era solo una alucinación. Había inteligencia, había intención. Al día siguiente, descolgó el espejo de la pared. Pensó que quizás, deshaciéndose de él, podría acabar con todo. Pero al guardarlo en el sótano, la voz regresó, esta vez más insistente, más presente. Incluso sin el espejo a la vista, a las 3:15 am se despertaba y oía resonar la misma frase: levántate y mírate en el espejo. La experiencia de ese primer contacto había cambiado algo en su interior. La línea entre sueño, imaginación y realidad empezó a difuminarse. El reflejo lo aguardaba. Y lo supo. Si había una próxima vez, simplemente mirar no sería suficiente. La noche después de aquella primera vez que se miró al espejo a las 3:15 am, algo cambió en su interior. No fue solo el escalofrío que le recorrió la espalda, ni la extrañeza de ver su reflejo parpadeando ante él. Fue la sensación constante de ser observado, como si una presencia silenciosa lo acechara constantemente tras el hombro. Mientras dormía, los sueños dejaron de ser sueños. Se convirtieron en vívidos fragmentos de algo que parecía más real que el día mismo. En la primera pesadilla, se encontraba en un pasillo interminable de espejos, con reflejos de sí mismo por todas partes. Pero solo uno de ellos sonreía. En la segunda, se vio tumbado en la cama, como si alguien más lo observara dormir, hasta que el reflejo del espejo se elevó, mientras él seguía inmóvil. Lo más inquietante, sin embargo, era la frase que se repetía en cada sueño: me atrapaste aquí. Durante los días siguientes, las visiones comenzaron a hacerse realidad. Mientras se cepillaba los dientes, el espejo parecía oscurecerse en las esquinas, como si una sombra intentara formarse allí. En cierto momento, juró haber oído el sonido del cristal al romperse, a pesar de que el espejo estaba intacto. La angustia se volvió rutinaria. Párpados pesados, miedo a la oscuridad, un creciente deseo de evitar cualquier superficie reflectante. Una mañana se despertó sudando. La casa estaba en completo silencio, pero la respiración agitada de alguien parecía resonar en la habitación. Al levantarse, vio en el espejo del pasillo no a él mismo, sino una figura blanca, inmóvil. Al encender la luz, todo desapareció. Se intensificaba, y ya no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla eterna. Buscando una explicación, llamó a su abuela, una de las pocas de la familia que aún hablaba de cosas del espíritu. Cuando mencionó los sueños de espejos rotos y voces, ella guardó silencio durante varios segundos y luego dijo: tocaste el portal, pero no es a ti a quien quiere. Esa misma noche tuvo la peor pesadilla de todas. Un pasillo oscuro, velas parpadeantes y un círculo de personas vestidas de blanco. Todos se giraron lentamente hacia él y lo señalaron. En el centro, una figura sin rostro dijo: estás en el lugar equivocado, regresemos. Se despertó gritando, con marcas rojas en los brazos, como si lo hubieran agarrado. No había nadie en la casa, pero sabía, algo lo había tocado. Era más que insomnio, era una llamada, y él había respondido, pero ahora no sabía cómo apagar el eco que venía del otro lado del espejo. Los días posteriores a las visiones del espejo estuvieron marcados por un silencio inquietante. Durante el día no ocurría nada inusual, pero al caer la noche, la atmósfera cambiaba. El aire parecía más denso, la temperatura de la habitación más baja, y el espejo, incluso apagado, emitía un zumbido tenue, casi imperceptible. Fue en una de esas noches, en medio de la angustia de no saber ya qué era un sueño y qué era la realidad, que decidió investigar el origen de aquel espejo. Empezó rebuscando entre papeles viejos en el ático de su abuela,
donde originalmente estaba instalado el espejo. Entre cajas polvorientas encontró un cofre de madera cerrado con llave. Curiosamente, la llave estaba dentro de un sobre pegado con cinta adhesiva al interior de la tapa. Al abrir el cofre, encontró documentos antiguos, escritos con tinta descolorida, que databan del siglo XIX. Incluían cartas, recortes de periódico y, para su sorpresa, un pequeño diario con el nombre A. Ramos, grabado en la tapa, el nombre de su tatarabuelo. Hojeando el diario, encontró relatos detallados de prácticas espiritistas, sesiones mediúmnicas y, en particular, notas sobre un objeto descrito como un espejo de canalización astral. En una página había una ilustración que lo dejó paralizado. Era el mismo espejo. El marco tallado con símbolos antiguos, el vitral irregular e incluso la grieta en la esquina superior. Todo exactamente igual. Junto al dibujo, una frase garabateada decía: «Los espejos no solo reflejan el presente, sino que también contienen ecos del pasado». El diario relataba que el espejo se había usado como instrumento ritual para conectar con el otro lado. El tatarabuelo afirmaba que, en estados de meditación profunda, era posible usar el espejo para visualizar fragmentos de vidas pasadas o comunicarse con entidades que aún no habían completado su ciclo terrenal. En una de sus últimas entradas, describe un ritual interrumpido abruptamente por el miedo y desde entonces afirmaba sentir presencias alrededor del espejo, presencias que lo observaban incluso en sueños. Conmocionado, el protagonista ató cabos. El espejo no era solo un objeto decorativo heredado de la familia, sino un artefacto cargado de memoria espiritual. Y la voz que lo llamaba cada mañana a las 3:15 a.m. formaba parte de algo mucho mayor, un ciclo inacabado, un portal sin cerrar, una llamada ancestral. Las palabras de su tatarabuelo volvieron con fuerza. Si escuchas la voz, responde con conciencia. Lo que está al otro lado también quiere vivir. Ahora, el protagonista comprendió que su conexión con el espejo iba más allá de la sangre. Era un vínculo espiritual heredado, como si el espejo lo hubiera elegido. Sintió, por primera vez, que no solo lo perseguían, sino que lo preparaban. Con las revelaciones sobre su tatarabuelo y los extraños símbolos grabados en el espejo, el protagonista profundiza aún más. La curiosidad, ahora alimentada por el miedo, lo lleva a registrar el viejo ático de la casa, donde encuentra una caja de madera oscura, cerrada, con un pestillo oxidado. Dentro hay cuadernos de cuero, páginas amarillentas y un fuerte olor a incienso añejo. Estos son los diarios de su tatarabuelo, y en ellos la verdad comienza a revelarse. Entre las descripciones de rituales, fechas y símbolos, destaca una secuencia. El diario narra un experimento inacabado llamado el Ritual del Retorno. El tatarabuelo creía que era posible romper la barrera entre el mundo físico y el espiritual, pero no comunicarse con los muertos, sino transferir un alma de un cuerpo a otro. El espejo era el conducto y el ritual un intento de engañar al orden natural. Una de las páginas está marcada con un círculo rojo. Dice: el alma que intenta escapar del ciclo debe encontrar un espejo, pero si el ritual falla, queda atrapada en el otro lado. El protagonista siente un nudo en el estómago. Todo empezaba a tener sentido. El reflejo que ya no lo seguía, la frase susurrada a las 3:15 a.m., los sueños de desconocidos y una voz que repetía: «Me atrapaste aquí». Cada vez más convencido de que su reflejo es en realidad una conciencia atrapada, quizás incluso la de su propio tatarabuelo, comienza a estudiar los cuadernos a fondo. Encuentra instrucciones sobre protección espiritual, símbolos de sellado y una advertencia. Si se libera sin equilibrio, el alma puede consumir al huésped. La tensión aumenta. Empieza a ver su reflejo sonriéndose a sí mismo con más frecuencia, en diferentes momentos, no solo de madrugada. El espejo incluso lo observa durante el día.
y lo que antes era solo un reflejo invertido, ahora parece estar ganando autonomía. Convencido de que debe actuar, el protagonista considera dos opciones: destruir el espejo, lo cual podría acabar con todo, o liberar algo peligroso, o completar el ritual, sirviendo de puente para el alma atrapada. La decisión está ante él, pero mientras duda, el espejo tiembla solo en la pared, y por primera vez oye la voz, no dentro de su mente, sino que proviene del propio espejo. Déjame salir, por favor, el tiempo se acaba. Y ahora lo entiende, la teoría era cierta, el espejo es un portal, pero no todos los pasajes necesitan abrirse, porque a veces lo que está al otro lado simplemente no quiere irse. Quiero cambiar de lugar. Esa noche, exactamente a las 3:15 a.m., ya estaba despierto, como si su cuerpo hubiera aprendido a madrugar. No se oía ningún ruido en la casa, ni coches en la calle, ni viento. Solo el tic-tac del reloj en el pasillo y el rápido latido de su propio corazón. Sin embargo, algo lo atraía silenciosamente hacia el espejo. El objeto ya no colgaba. Estaba apoyado frente a la cama, como si alguien lo hubiera colocado allí. Juró haber dejado el espejo escondido en el armario, mirando hacia la pared. Pero ahora reflejaba su rostro pálido, su mirada cansada y la sombra de lo que parecía ser otra persona justo detrás. Sobresaltado, se giró. Nada. Volvió a mirarse al espejo. Seguía allí, esa presencia, quieta, apenas perceptible, pero clara. Una silueta oscura y humanoide, de pie en el mismo lugar donde había estado segundos antes. Y entonces lo vio. Su reflejo ya no lo seguía. Mientras permanecía inmóvil, el reflejo empezó a moverse lentamente, sonriendo. Era una sonrisa vacía, como la de alguien que no había sentido nada durante mucho tiempo. Y entonces, instintivamente, se llevó la mano a la cara y vio que el reflejo hacía lo mismo, pero con un ligero retraso. La perfecta sincronización se había roto. Presa del pánico, cubrió el espejo con una sábana y se encerró en su habitación. Pero la sensación no desapareció. Durante los días siguientes, los espejos de la casa empezaron a comportarse de forma extraña. Retrasaban su reflejo, mostraban sombras al fondo o parpadeaban como si se convirtieran en portales vivientes. La casa se convirtió en un campo de tensión constante. Cada reflejo parecía ahora observar, esperar, susurrar. Un día, sin atreverse a entrar a su propio baño, grabó el espejo con su celular desde afuera. En ver el video, se quedó paralizado. No solo su reflejo miraba directamente a la cámara, sino que había algo escrito en vapor detrás. La frase, "Déjame entrar". Ya no cabía duda. El espejo tenía vida propia, o mejor dicho, albergaba una vida que ansiaba liberarse. Esa entidad no era solo una presencia, era una conciencia atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y ahora usaba su reflejo como canal para comunicarse, para existir, para retornar. Desde esa noche dejó de mirarse al espejo, pero la figura seguía apareciendo, incluso sin reflejo. Tras noches de insomnio y con la cordura colgando de un hilo, decide investigar más a fondo. Registra el ático de su abuela, donde encuentra una caja de madera llena de escritos antiguos, documentos, símbolos esotéricos y un diario cubierto de tela negra. Al abrirla, las primeras páginas hablan de transiciones del alma, pactos y portales espejo. Las últimas páginas revelan una revelación. El alma de Rafael no aceptó el intercambio, quedó atrapada entre mundos. Ahora busca el regreso. La letra temblorosa pertenece a su tatarabuelo y menciona que el espejo fue el conducto por el que falló el ritual. El protagonista siente un nudo en el estómago. Rafael era un antepasado olvidado hace mucho tiempo, expulsado de la familia por sus oscuras prácticas espirituales. En ese mismo instante se oye un estruendo en la habitación. Mientras corre, ve el espejo roto, pero solo por dentro. El reflejo permanece intacto,
pero sonríe, una sonrisa lenta y oscura. El hombre siente que ya no es un simple observador, está conectado. Los días siguientes son una sucesión de experiencias paranormales. La gente a su alrededor dice haberlo visto en lugares donde nunca había estado. Su perro se niega a entrar en la habitación y cada noche, a las 3:15 a.m., se despierta con la misma voz. Levántate, mírate en el espejo, libérate. Comprende que la entidad atrapada allí es Rafael y que al romper un pacto espiritual de reencarnación, intentando transferir su alma a un nuevo cuerpo por la fuerza, quedó atrapado en el reflejo por fuerzas kármicas. Sin embargo, el ciclo no terminó con su muerte. Para restablecer el equilibrio, alguien de su mismo linaje tendría que afrontar esta deuda. Ahora, el protagonista debe decidir, asumir el papel de puente entre mundos o cortar la conexión, lo que podría costarle la cordura. El espejo, antaño un objeto cotidiano, se ha convertido en un juez silencioso entre dos destinos: liberar el alma o perpetuar el ciclo. La historia se encamina hacia un profundo dilema espiritual. ¿Hasta qué punto somos responsables de los errores de nuestros antepasados? ¿Y qué sucede cuando los pactos del pasado llaman a nuestra puerta en el silencio de la madrugada? La tensión era insoportable. Con cada amanecer, el reflejo cobraba vida propia, más autonomía. Sonreía ante el protagonista, moviendo los labios como si dijera algo, pero sin sonido. El entorno parecía cada vez más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de aquel espejo. El hombre ya no podía dormir, comer ni trabajar con tranquilidad. Algo estaba a punto de suceder y él lo sabía. Tenía que tomar una decisión. Fue entonces cuando buscó a una vieja conocida espiritualista de la familia, alguien que había ayudado a su abuela décadas atrás. Mientras le explicaba todo lo que estaba sucediendo, ella guardó silencio unos instantes. Luego dijo: «Te están utilizando como canal, pero aún tienes una opción». Según ella, los espíritus que rompen pactos espirituales quedan atrapados entre mundos, y para regresar necesitan un vínculo vivo. Alguien con quien tengan parentesco de sangre, dispuesto a mirar, aceptar y permitir la travesía. Al hacerlo, el canal puede transportar fragmentos del alma antigua, perdiendo parte de sí mismos en el proceso. La única forma de romper este ciclo era mediante la confrontación directa, un espejo final, en el último momento. A la mañana siguiente, lo preparó todo. Hizo un círculo protector de sal alrededor del espejo. Se sentó frente a él a las 3:15 en punto. Esta vez, no dudó. Se miró directamente al reflejo y dijo: «Si eso es lo que quieres, dilo ahora». El reflejo sonrió, pero algo era diferente. Oyó su propia voz saliendo de la boca del reflejo. Una mezcla de sí mismo con un timbre más viejo, más profundo y más dolido. «Fracasé, pero puedes arreglarlo». Con el corazón latiéndole con fuerza, aferraba un martillo en una mano y el viejo diario de su tatarabuelo en la otra. Estaba listo para romper el espejo y acabar con todo, pero antes de que pudiera actuar, una última frase apareció escrita en el cristal, como si una mano invisible la hubiera trazado con vapor: «Si me liberas, desapareceré, pero tú nunca volverás a ser el mismo». Dudó. Esta era su oportunidad de acabar con aquello, pero también sabía que, al hacerlo, podría llevar consigo parte de esa alma. Una marca, un eco, una herencia espiritual. Respiró hondo, y entonces, con fuerza y dolor en el pecho, lanzó el martillo contra el espejo. El cristal explotó en 1000 pedazos, pero ninguno tocó el suelo. Quedaron suspendidos en el aire unos segundos, y luego se desmoronaron. Al instante siguiente, el reloj de pared dio las 3:16. Por primera vez en meses, el ciclo se había roto. Esa noche durmió como hacía mucho tiempo que no dormía. Pero al despertar, encontró el diario de su tatarabuelo abierto en el suelo, en una página que nunca había visto. Decía: «El alma ha sido liberada, pero la puerta
sigue entreabierta. Lo sabía. Esa decisión había tenido un precio, pero ahora al menos él era el guardián, no la presa. Esa noche, algo diferente flotaba en el aire. El frío parecía más denso y el silencio en la casa era casi ensordecedor. El reloj marcaba exactamente las 3:14 cuando se levantó, sin prisa, pero con la convicción de que algo sucedería. Un segundo después, como siempre, la voz: levántate y mírate en el espejo. Pero esta vez no sonaba a control remoto. Tenía un tono de despedida. Caminó hacia el espejo, ya sin miedo, solo con curiosidad mezclada con un sentido de misión. Apoyó los pies en el suelo frío, se paró frente al espejo, se miró directamente y dijo en voz baja: estoy aquí. El reflejo por una vez no repitió su gesto. Sonrió. Lentamente levantó la mano izquierda y tocó el interior del espejo. La imagen pareció ondularse, como el agua. El hombre sintió una extraña ligereza, como si tiraran de una parte de él, pero sin dolor. Entonces el reflejo dijo: gracias. Poco después, el espejo se oscureció, no como si lo hubiera cubierto algo, sino como si simplemente hubiera dejado de reflejar. Era solo una superficie opaca e inerte. La voz no se repitió, ni la noche siguiente, ni ninguna otra. A la mañana siguiente, al despertar, encontró un sobre marrón bajo la puerta de su dormitorio. No había señales de haber sido forzado. Dentro había un trozo de papel viejo con una letra antigua y firme. Decía: la deuda ha sido pagada. Sabía que la A era de Augusto, su tatarabuelo, aquel a quien nunca conoció, pero que estaba presente en cada reflejo, cada sueño, cada susurro. El espejo había sido el vínculo. La herencia espiritual no era solo de sangre, sino de misión. Desde ese día decidió quedarse con el espejo. No lo destruyó, lo envolvió en tela negra y lo guardó en un lugar seguro. Porque, aunque todo había terminado, sabía que ciertos portales no debían romperse, solo respetarse. Y cada vez que el reloj marca las 3:15, mira la pared donde solía estar el espejo y se pregunta: ¿el alma ha sido liberada o simplemente ha delegado su deber? Lo cierto es que, en un mundo donde tantas cosas tienen explicación, algunas historias simplemente desafían la razón. Y esta, él sabía, era una de ellas.